Buenas tardes, bienvenidos a la segunda parte de la jornada de este coloquio sobre el estudio histórico de las ciencias, propuestas metodológicas para su investigación. En esta jornada vamos a tener la presentación de Daniela Lisbeth Herrera Elizondo con la presentación del tema Análisis geoestadístico en Zapopan, Veracruz. Muchísimas gracias. También estamos a la espera de sus preguntas e intervenciones al final de la sesión. Y le cedo la palabra a Daniela. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por esta presentación, por este coloquio. Voy a apagar mi cámara para evitar cualquier interrupción. Sin embargo, voy a compartir mi pantalla y les voy a explicar un poquito de mi investigación, ¿va? ¿Ya lo pueden ver? Sí, Sí, ya ya se se ve. puede ver. Gracias. Bueno, pues mi estudio se llama Análisis Estadístico de los sitios y materiales arqueológicos de la región de Capoacán, Veracruz. Yo me llamo Daniela Lisbeth Herrera Elizondo y soy de la Universidad Veracruzana. Bien, este trabajo como tal se centra en comprender un poco las interacciones y el patrón de asentamiento en la población antigua precisamente de la región olmeca. Esta investigación está dentro de lo que es un proyecto arqueológico que se llama Proyecto Arqueológico Antonio Plaza y ya han hecho 2 temporadas de campo en la cual identificaron 95 concentraciones, las cuales se usaron para este estudio y con base a esas 95 concentraciones se formaron sitios con diferentes variables, que es un poquito lo que son los análisis. Y asimismo también busca como cotejar esta prueba de hipótesis sobre el patrón de asentamiento y la importancia del entorno ecológico y cultural existente dentro de esa región y obviamente que rigió su asentamiento, ¿no? Bien, Antonio Plaza se encuentra dentro de o entre dos capitales olmecas muy importantes, que es San Lorenzo y La Venta, lo cual es como un punto estratégico para diferentes eventos que se puedan suscitar y sobre todo la importancia de su relación espacial con estos, con estos dos sitios, ¿no? Aquí vemos otros sitios olmecas también importantes, pero en menor cantidad. Mis antecedentes se basaron sobre todo en la investigación propuesta por Simon Seifers y Luna Gómez en el 2002. Ellos fueron eh, investigadores de la UNAM y realizaron un proyecto en San Lorenzo en el cual hicieron una tipología de sitios basadas en densidades y cálculos poblacionales. Asimismo, también como que y investigaron su geomorfología de los sitios y con base a ello hicieron una tipología en la cual incluyeron como islotes, caseríos medianos, centros secundarios y todo eso de acuerdo a características geomorfológicas de excavación y culturales que también se presentaron. Por eso es que se tomó como antecedente esta investigación. Y esta es una de las tablitas que como tal ellos manejan durante el periodo preclásico, una tipología de sitios en la cual nos hablan como de densidades de artefactos. Asimismo, yo destacaría el rango de tamaño, que como que eso nos va a dar y nos va a decir una característica que nosotros vamos a tomar para la realización de sitios, ¿no? Para nuestro proyecto. Y estas son las características de los sitios en el periodo clásico. Tienen las mismas variables, solamente que varían, ¿no? De acuerdo a lo que se encontró y a las características geomorfológicas.
Los objetivos como tal de la investigación fueron analizar la variabilidad en torno al espacio y sobre todo identificar el patrón de asentamiento, ¿no? De acuerdo a la ubicación que se encontraba, a la distancia entre concentraciones, entre sitios y a su cronología, que vamos a estar determinando dos cronologías, que es el periodo preclásico y el periodo clásico. Un poquito de los objetivos particulares fueron conocer el proceso espacial y las posibles causas, establecer la caracterización y distribución de las concentraciones encontradas de material arqueológico en las 95 concentraciones previas en campo, y identificar una interacción social con respecto a la ubicación de los sitios y materiales arqueológicos. Esto lo vamos a ver un poco en las alturas que nosotros manejamos, ¿no? Bueno, la hipótesis se basó en que si el medio ambiente había sido un condicionante para la elección del patrón de asentamiento o para la elección del asentamiento durante el periodo preclásico y el clásico en la región de Capoacán, Veracruz. Y bajo esta suposición se busca, con un análisis geoestadístico y espacial, de materiales arqueológicos, enclarecer esta hipótesis y además hacer una variabilidad espacial y de cálculo de diferencias de materiales arqueológicos. Mi marco teórico se basó en la ecología cultural y el patrón de asentamiento. Si bien la ecología cultural nos habla como que de esta relación estrecha entre el medio ambiente y los seres humanos, que también tenemos autores como Gordon Will, Stewart, entre otros, inclusive también un poquito de Ian Hodder habla como que de esta relación, y él es un poquito de más de usar la geoestadística, que también nos va a ayudar mucho en ese análisis pionero, de patrón de asentamiento y de análisis estadísticos, que poco se hace. Y asimismo también como vinculando esta parte geostadística con la ecología cultural y un análisis de variabilidad espacial. Bueno, mi metodología como tal se hizo un análisis espacial, en softwares como ArcGIS, QGIS y, bueno, nuestras gráficas estadísticas para determinar los niveles de material arqueológico en los sitios. Se hicieron en RProject, asimismo se hicieron mapas de calor en QGIS, que también nos ayudaron a determinar como estas distancias entre los puntos y así poder delimitar nuestros sitios, ¿no? Que los vamos a ir viendo en los mapas. Y también, pues obviamente el uso de inteligencia LIDAR, que nos permite georreferenciar y conectar los datos arqueológicos y las bases. Y bueno, esta es una foto de una base que se hizo para estos análisis, en la que podemos ver que se tomaron variables como concentración, que son las 95 concentraciones iniciales, el fechamiento, que tenemos periodo preclásico, clásico y clásico tardío terminal, e indefinidos, que los indefinidos fueron porque ya no tuvieron ya no hay suficiente material arqueológico para poder determinar una fecha relativa. Y tenemos obviamente las coordenadas, los metros sobre nivel del mar, que eso también va a ser un punto muy importante porque nos va a dar la altura de los sitios, y eso también va a ser como algo que surge del patrón de asentamiento de esta región. Y bueno, la cerámica, que es fundamental para el fechamiento relativo. Bueno, los resultados. Estas son las 95 concentraciones, ya clasificadas por periodo. Podemos observar que tenemos aquí puntos o extracciones que tienen dos cronologías, ¿no? Que es preclásico inferior y clásico tardío terminal. Esto nos habla de una discontinuidad. Eh, Pueden ser diferentes causas, que migraciones, que lo dejaron y se fueron a otras partes y de ahí regresaron, que eso sería reocupación. Tenemos inclusive solamente material arqueológico que solamente
es del periodo preclásico inferior y solamente del clásico tardío terminal. Y bueno, el indefinido que si bien no tiene una fecha, es importante ponerlo porque al final es material arqueológico que se registró. Bien, las concentraciones, de las 95 concentraciones, las que más material arqueológico tuvieron fueron la 82, que esa es del periodo preclásico inferior y clásico tardío terminal, es decir, que hubo una ocupación en ambos periodos, seguidas por el periodo preclásico inferior, pero si podemos observar, lo más relevante de esta gráfica es que existen más concentraciones de material arqueológico en ambos periodos, ¿no? Es decir, que posible reocupación, etcétera. Y así sucesivamente se graficaron las 95 concentraciones y respectivamente en la escala que se obtuvieron el material arqueológico. Es decir, que por ejemplo en la concentración 5 obtenemos 200 y cachito de material arqueológico, pero comparado con las que tenemos acá, pues ya son 900, son otros rangos, ¿no? Y así fueron las 95 concentraciones. Este, como tal, son nuestras concentraciones del preclásico inferior y nuestros sitios ya conformados. Como podemos observar, lo que nos hizo QGIS fue que de nuestros datos espaciales fue un rango de 100 a 150 metros, que fue como agrupando de acuerdo a ese rango. Y lo que podemos observar y destacar que es un patrón es que en los sitios del preclásico podemos ver que nuestros sitios tienden a tener alturas más bajas con respecto a los sitios del clásico, que ahorita vamos a ver que tienden a tener alturas mayores. Es decir, que en el periodo preclásico esta cultura, estos asentamientos tendían a irse a eventos fluviales, es decir, siempre buscando agua, siempre como con este patrón, ¿no? Asimismo que también vemos que nuestros centros son más pequeños, ¿no? Y específicamente, ya comparado con la tipología de Simon, Cyphers y Luna Gómez, tenemos que, por ejemplo, el sitio 1, que sería este, es un centro secundario. El sitio 2, 3 y 4 es un caserío mediano, que serían estos, estos y estos, ¿no? Y así sucesivamente comparados con. Y también tenemos los sitios del clásico tardío terminal. Bien, para empezar aquí ya observamos que los sitios son de mayor tamaño, inclusive hasta lo podemos ver en el tamaño, ¿no? Aquí nos dice el tamaño por hectáreas de 62.2, 13.9, 47.2, etcétera. También vemos que tienden a tener alturas mayores, es decir, que de acuerdo a las condiciones climáticas, que como observamos el sur de Veracruz tiende a inundarse y a estar entre pantanos y selva, ellos ya tendían a tener un patrón ya con respecto a la altura, ¿no? Ya iban buscando superficies menos inundables, ¿no? Y bueno, también tenemos como que el tamaño de sus sitios son mayores y así sucesivamente también su tamaño con respecto a material arqueológico. Si bien las gráficas anteriores también mostraron como que un alto grado de material arqueológico en estos periodos, pues aquí también nos lo muestran, ¿no? Y bien, esta es una gráfica de rangos móviles, esta se hizo en RProject y nos comprueba que en el clásico tardío terminal la altura de los sitios tienden a tener en alturas mayores, comparado con el preclásico inferior, que si podemos observar son alturas menores. En esta parte, en el eje de las Y, tenemos los metros sobre nivel del mar comparado con la concentración, ¿no? Que por ejemplo tenemos la 25 y así
todas las del clásico tardío terminal se encuentran aquí, las del indefinido, el preclásico inferior, y bueno, esta combinación y esta discontinuidad en cronología también la podemos observar aquí, que obviamente es más variada por esta discontinuidad. Y bueno, ya como parte de mis consideraciones finales, esta ya es una comparación de los sitios, ya no por concentraciones. Esta ya es como tal los sitios que se tomaron en cuenta, los sitios ya que fueron como resultado de, y podemos observar que los sitios del preclásico inferior tienen un material arqueológico de 4013, comparados con los del clásico tardío, que si bien es menor, sigue siendo una considerable cantidad. Y así sucesivamente con respecto a todos los sitios que se tomaron en cuenta. Es importante recalcar que en el preclásico inferior hubo obviamente menos sitios y menos concentraciones comparados con los del clásico tardío terminal. Y bueno, ya esta otra comparación, la final, es con respecto al tamaño de los sitios. Podemos observar que el tamaño de los sitios en el preclásico, en el clásico tardío terminal tiende a ser mayor comparado con el preclásico, y obviamente por toda esta cronología y todos estos años de diferencia, ¿no? Y bueno, ya finalmente, esta investigación nos dio resultados significativos, sobre todo un poquito para entender como esta parte del entorno natural, la distribución espacial, y cómo es que se distribuyen espacialmente estos sitios y la clasificación de, ¿no? También nos dio o considerables aportaciones a nivel cronológico para destacar mucho las características culturales y medioambientales en el periodo preclásico y en el clásico tardío terminal, y destacar las diferencias existentes entre estos periodos y el por qué, ¿no? También creo que es importante recalcar que para los datos del preclásico, al ser tan antiguos, obviamente es difícil tener una exactitud de, ¿no? Comparados con los del clásico tardío terminal, que inclusive se tiene más información de, ¿no? Eh, También es importante recalcar su aproximación a cuerpos de agua como los ríos, entre otros, inclusive el río Expanapa, ¿no? Que también se encuentra cerca de. Asimismo, también creo que es importante recalcar que si bien en el periodo preclásico no podemos encontrar arquitectura por la cronología, en el periodo clásico tardío terminal sí se encuentra todavía arquitectura de superficie, y por ello es que es un poquito más fácil o menos complejo poder asociar este tipo de arquitectura con alguna tipología de sitios previamente ya compartida, ¿no? Por muchos investigadores, ¿no? Y no solamente Simon Seifert y Luna Gómez han estudiado esta región, sino también Sara Ladrón de Guevara, el doctor Kruger, entre otros arqueólogos que también han destacado la importancia sobre esta región, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ese es un poquito de mi bibliografía, y pues muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por tu contribución y por la presentación de esta investigación. Ahora tenemos a Vianey García González de la Facultad de Filosofía y Letras, quien presentará el tema La imprenta y la emergencia de la observación científica moderna. Adelante, Vianey. Hola, buenas tardes. Yo en esta ocasión preparé más bien un texto que me voy a ir un poco leyendo, pero también explicando. Este texto es parte de mi investigación en maestría, donde la tesis principal es que una de las condiciones de posibilidad de la emergencia de la observación científica fue la escritura impresa, como, no solo como una tecnología,
que, digamos, revolucionó la manera de producir libros, sino como una tecnología que transformó las operaciones cognitivas y dio paso a la observación científica. Voy a ir dando lectura y haré algunas pausas para hacer una serie de explicaciones. Primero, la imprenta no solo hizo del escrito una forma de comunicación masiva, sino que también transformó radicalmente los procesos cognitivos y con ello la producción del saber. No hay ciencia sin observaciones científicas y sin una amplia práctica escriturística que la sostenga. La imprenta consolidó la relación entre la observación y la escritura, al facilitar la posibilidad de conocer un mayor número de observaciones distintas hechas sobre el mundo a través de los textos, producir un incremento de nuevas observaciones tan característico de la modernidad. La escritura como tal, sabemos que surgió en un ámbito profundamente teocrático y estuvo ligada al poder y permaneció por siglos en pequeñas élites. Su principal objetivo fue preservar un tipo de conocimiento, asegurando que no sería olvidado. La escritura como forma de memoria ayudó a la comunicación para no el olvido, pero nunca se convirtió como un eje vertebral de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que no guió la comunicación, sino solo estaba ahí para preservar cierto conocimiento. A pesar de que la escritura no condujo a la comunicación, marcó una serie de cambios cognitivos y fue posible acumular un mayor número de conocimiento. Si se considera que dentro de la oralidad, el conocimiento que se produjo fue poco y muy preciso. No se conservaba ni se aprendía lo que resultaba innecesario. De esta forma se comenzó a recoleccionar otro tipo de saberes no indispensables para la supervivencia. Así, la escritura incrementó la cantidad de datos acerca del mundo en el momento en que los fijó como una marca, una grafía, un símbolo o una forma. La oralidad y la escritura generan interpretaciones del mundo. Sin embargo, en la escritura, las interpretaciones permanecen fijas, lo cual permite discutir alrededor de ellas y con ello genera nuevos textos con nuevas interpretaciones que parten de las previamente escritas. Con la escritura, las observaciones del mundo se duplican, triplican, cuadriplican y así continuamente. Es decir, la escritura fija las múltiples observaciones multiplica las múltiples observaciones del mundo y al fijarlas permite la continuación de sí misma como una forma de comunicación. De la misma forma que en el púlpito la oralidad guió la escritura, se escribía y se escuchaba no para un lector. En el caso de los textos manuscritos, se presentaban como diálogos, imitando el habla donde se desarrollaba la reflexión, tal como en la obra platónica, o bien como en el monólogo de las confesiones de la obra de San Agustín. Se escribió para que los textos fuesen escuchados y no visualizados. La escritura se transformó en la guía de su propia comunicación hasta la invención de la imprenta. Con ello quiero decir que se convirtió en una forma de comunicación de ciertos sistemas sociales, en este caso como la ciencia. No se puede pensar, y aquí hago una pausa, la ciencia moderna sin la imprenta, porque digamos que el texto que va a llevar a cabo la revolución científica va a ser uno de los primeros textos impresos con ese carácter. En Europa, la imprenta surgió en el año de 1440, como todos ya lo sabemos, con el principal objetivo de acelerar y facilitar la producción del texto más importante de las sociedades europeas del siglo XVI, la Biblia. Una vez abastecido el mercado, que debió de ser muy corto, ya que no había una gran cantidad de lectores, los impresores comenzaron a pensar en textos de índole teológico y de autoridades eclesiásticas como el corpus aristotélico. Posteriormente llegaron a las imprentas textos que se comercializaban con Oriente Medio desde 3 siglos antes de la imprenta, los periplos griegos y romanos. Con estos textos, la producción impresa extendió su catálogo de temas y autores. Después de 50 años de su invención, las imprentas produjeron alrededor de 27,000 ediciones, lo que significa que en Europa circulaban esos días alrededor de 100 millones de libros. Durante el siglo XVI, la producción del impreso continuó acelerándose. Para finales del siglo se contaba con aproximadamente 200,000 títulos en las bibliotecas más importantes de Europa. Una significativa cantidad de autores de dichos títulos ya no eran padres de la Iglesia, ni tenían relación directa con esta. Los nuevos autores estaban cobijados por el mecenazgo de los monarcas o familias de alta nobleza interesadas en el arte o en el incipiente conocimiento científico. Aunque el número de autores alejados de las instituciones eclesiásticas iba incrementando, la Iglesia seguía respaldando en sus espacios como bibliotecas y universidades
y universidades a la mayor parte de los autores y textos que iban a la imprenta. La Iglesia seguía siendo el eje vertebral de la producción de conocimiento. Sin embargo, el texto impreso como forma de comunicación adquirió su propia autonomía frente al dominio temático y autoral de la Iglesia. El libro, entonces, se convirtió en el primer medio de comunicación masiva de la época moderna y comenzó a reproducir comunicación e información como nunca lo había hecho antes la escritura. El periodo que ahora analizo, la comunicación es lo que dicen las autoridades eclesiásticas desde el púlpito, los manuscritos, y se producen recursivamente en el saber teológico. En cambio, la información es todo lo que no repite el saber teológico, sino lo que señala una diferencia. En otras palabras, el sistema social del siglo XVI generó una gran cantidad de información que estaba fuera del circuito comunicativo, los encuentros geográficos, el desarrollo económico capitalista que transformó las relaciones comerciales, la aspiración de nuevas tecnologías, la información proveniente de los cambios del sistema social, también produjo diferencias sistémicas. La tecnología de la imprenta es una diferencia sistémica y como toda diferencia produjo más diferencias. Las otras, a las que me refiero, son las informaciones que circulaban en los libros impresos. Con ello no quiero decir que estos no produjeran comunicación, pues muchos seguían comunicando el saber teológico. Los libros impresos reprodujeron comunicación y dieron a conocer nueva información. Esta información circuló por casi un siglo hasta que logró convertirse en comunicación dentro del sistema social. Es decir, al decir comunicación, hablamos de un reconocimiento social de esta información. Cuando solo es información, los sistemas sociales la están procesando. Al momento, digamos, que se vuelve comunicación, hay una comprensión y todos los demás empiezan a circular alrededor de ella. Los libros impresos reprodujeron comunicación y dieron a conocer información. Esta información circuló por casi un siglo hasta que logró convertirse en comunicación. Esto es, hasta que el sistema hizo de la información un medio simbólicamente generalizado que permitió el acto de entender la comunicación. La tecnología del libro impreso produjo otras tecnologías también. El impreso transformó la geografía que lo rodeaba. Las bibliotecas dejaron de ser lugares monásticos de la escritura y el simple repositorio de textos, como lo había sido en su mayoría durante la Edad Media. Su espacio se trazó a partir de los impresos y los lectores. La arquitectura bibliotecaria incrementó los espacios para los libros, considerando que su producción cada día sería más grande y al mismo tiempo modificó la disposición de la luz pensando en el lector recurrente. La organización de la biblioteca se delineó a través de los índices y autores temáticos. Los índices son productos del libro impreso. Con el manuscrito no se requería un índice porque no había página exacta. El tamaño, la forma de la letra del escriba hacía que el número de las hojas fuese innecesario, pues nunca las palabras se ubicaron en el mismo lugar. En cambio, el impreso ubicó rigurosamente las grafías en un espacio. Las palabras podrían ser ubicadas con los índices temáticos y las numeraciones de la misma forma que los libros en las bibliotecas. El libro tomó el lugar del sujeto del saber. Ya no se requería de otro sujeto para acceder al saber del hombre, o mejor dicho, al saber mundano. El impreso implicó también una desacralización de la escritura. La máquina tosca que imprimía la palabra parecía quitarle esencia divina a la escritura. Lo mundano estaba representado en los textos impresos. Posteriormente a la imprenta, es casi imposible escapar de la metáfora del libro como saber y contenedor del mundo, de lo mundano. En los primeros textos de la filosofía natural, autores como Kepler, Galileo, coincidían en que la naturaleza era una especie de libro del cual se podía obtener el conocimiento del mundo. Ya entrado el siglo XVIII, la Ilustración enarboló la enciclopedia como un espacio del saber de los hombres. Todo el conocimiento del mundo se podría encontrar en tomos enciclopédicos. Las observaciones del mundo habían desembocado de alguna forma en la palabra impresa. No solo los textos de corte científico o filosófico hacían referencia al saber del mundano de los libros, sino también es posible encontrarlos en la literatura. Por ejemplo, para William Blake, la imprenta halló su origen en el infierno y desde ahí se llevaba los libros al repositorio bibliotecario. Este origen no era una metáfora de la maldad implícita de la imprenta, sino por el contrario, una metáfora del saber del hombre. La metáfora del saber mundano contenido en los libros se volvió inexorable. Se produjo recursivamente hasta encontrarla nuevamente en los textos tan contemporáneos como los de Borges.
de Borges, donde analiza el culto moderno a los libros como si el libro impreso fuera una de las condiciones de posibilidad de la modernidad. Del texto impreso surgieron también nuevas tecnologías de lectura y escritura. El impreso eliminó la glosa y los comentarios medievales que acompañaban los manuscritos de principio a fin. Los comentarios indicaban cómo y qué se debía leer y, por supuesto, también lo que se debía entender, o por lo menos no olvidar. La desaparición de la glosa se dio el paso no a otra lectura, sino a múltiples lecturas. La diversidad de los impresos reemplazó la lectura de los mismos textos por una lectura de temas diversos y autores heterogéneos. Quiero insistir en esto último. La diversidad de los temas y autores fue determinante para el surgimiento de nuevas tecnologías de lectura, pues se convirtió en una búsqueda de información y de no repetición. Los lectores comenzaron a exigir nuevas lecturas y sus exigencias se vieron reflejadas en el incremento de la producción de títulos y autores. Las novedosas publicaciones adquirieron autonomía y comenzaron a recomendarse por sí mismas. Los libros hacían referencia a otros libros, comparándose entre ellos. Las referencias librescas entablaron un vínculo de confianza entre el texto impreso y el lector. Este último podía remitirse a otros libros, como otros autores que respaldaban o contradecían las opiniones vertidas en los textos impresos. La confianza en el libro reforzó la lectura individual, fortaleció la figura del autor. El autor es la figura del intelectual moderno. La interpretación de se han construido frente a la exacerbación de la individualidad moderna. Sin embargo, en la lógica misma de los libros, el autor no solo fortaleció la figura individualista, sino que también demostró el nacimiento de una nueva forma de comunicación a través de la confianza de que el que escribe está diciendo la verdad. Asimismo, de la mano del autor surgió la censura y se reconocen nombres que se enlistan en un índice que no censura al libro como tal, sino al autor. De esta forma, el libro produjo nuevas temáticas, introdujo debates, desplegó múltiples interpretaciones y estableció semánticas diferenciadas que complejizaron la manera de observar el mundo. La información incrementó las operaciones del sistema y lo complejizó. De esta forma, para el año de 1500, un siglo después de la aparición de la imprenta, había una gran cantidad de impresos sobre temas especializados que indicaban observaciones específicas dentro del sistema social. El mundo era observado desde una nueva política, una nueva economía y, por supuesto, desde una nueva ciencia. Esas observaciones quedaron plasmadas en los impresos y suelen buscarse como en los fundadores de la política moderna, de la economía, de la ciencia y otros. La comunicación paulatinamente se especializó y se construyó comunidades que establecieron lenguajes, regímenes de signos, lógicas discursivas, y estas prácticas condicionaron a su vez las lógicas de investigación. Todo ello construyó una red de comunicación que estaba guiada por la escritura impresa. El incremento de información, la red de comunicación guiada por la escritura impresa y el inevitable aumento de complejidad, incremento de observaciones en el mundo, fueron las condiciones de posibilidad que permitieron la emergencia de la observación científica. En las siguientes páginas, analizaré muy rápidamente, por el escaso tiempo que me queda, analizaré un poco cómo se ve reflejado la imprenta, el papel de la imprenta en la obra sobre las revoluciones celestes de Nicolás Copérnico. La obra de Nicolás Copérnico llega a la imprenta en 1543 con una larga introducción escrita por Andrés Dosaider, que hoy sabemos que él era como el editor, y dice, voy a leer muy brevemente citando la obra, dice: tienes en esta obra, justo ahora, creada y publicada, interesado lector, los movimientos de las estrellas fijas como errantes, reconstruidas con observaciones tanto de antiguos como de recientes, además con interesantes hipótesis nuevas y admirables. Tienes también una tabla de gran claridad con las cuales puedes calcular aquellos movimientos en cualquier situación con facilidad. Así pues, compra, lee y disfruta. Estas palabras de Osiander, que fue el editor del texto, pues hoy nos parecen muy comunes, pero apelar a un lector, apelar a una compra, apelar a una lectura, era completamente moderno. Además, en ese mismo, digamos, en esta cita, también se señala que busque discutir. Eso va a ser muy importante para la ciencia.
a partir de la publicación de la obra Copernicano, va a haber toda una red de lectores que van a comenzar a discutir el texto impreso. Así lo va a hacer Tycho Brahe, lo va a hacer Kepler, lo va a hacer Galileo. Todos ellos van a ir discutiendo la obra y al mismo tiempo van a escribir nuevos textos que van a llevar a la imprenta para seguir discutiendo. Pero lo más revelador de esta, digamos, del texto de Copérnico es una pequeña cita donde él dice que este texto, este trabajo lo presenta como una hipótesis, que el heliocentrismo es una hipótesis que no parte de la nada, y ahí es muy importante, sino él dice, me esforcé, y cito a Copérnico, me esforcé en releer todos los libros de los filósofos que pudieran tener para indagar si alguno había opinado de los movimientos de las esferas. Eran distintos a los que suponen quienes enseñan matemáticas en la escuela. Copérnico, a lo largo de su trabajo, quien se acerque a la obra, se podrá dar cuenta que Copérnico no hace más que 50 observaciones y muy pocos cálculos matemáticos. En realidad, su mayor argumentación se encuentra en los textos antiguos y en las discusiones de textos recientes. Lo que está diciendo Copérnico es que la posibilidad de observar un universo heliocéntrico surge de sus propias lecturas. Es ahí cuando este también método de abstracción se vuelve condicionante de la ciencia, es decir, requerimos de un alto nivel de abstracción para creer, sin poderlo observar y sin poderlo verificar con los instrumentos que hay en ese momento, que en realidad en el centro del universo lo que se encuentra es el Sol y no la Tierra. Aquí vemos a lo largo del texto de Copérnico las referencias a los autores griegos, a autores modernos como Ficino, autores neoplatónicos, y va entretejiendo toda una argumentación que parte de textos que fueron a la imprenta. Esto quiere decir que la diversidad de lectura le permitió a Copérnico esta tecnología de comparar un texto con otro. Esa comparación, ese análisis crítico permitió la construcción de una teoría. ¿Por qué? Porque no hay referencia, como a veces muchas veces las grandes ciencias, estas historias de la ciencia vistas desde la historiografía clásica, que pretenden decir que fue la revolución del pensamiento matemático. Aquí no vemos una revolución del pensamiento matemático como tal, sino lo que vemos es una reflexión crítica de lectura y de análisis, de comparación, de crítica a los textos que no existía en la época medieval. De esta forma aparecen pues todos los copernicanos, en especialmente dos que me interesa destacar para ir concluyendo, que fue Kepler y Galileo. Kepler también va a hacer en su libro que publicó en 1617, casi un siglo después de la publicación de las revoluciones copernicanas, va a hacer en su epítome sobre Copérnico, sobre la teoría astronómica de Copérnico, va a también referirse que este libro se había escrito para matemáticos, para leerse por matemáticos, para ser reconocido por matemáticos. Esto quiere decir que la imprenta había creado una red de lectores que iban a buscar lecturas en específicas. Quien estaba interesado en la política, pues leía políticos. Quien estaba interesado en las matemáticas, leía matemáticos. Esta red que se crea empieza a crear todos unos lectores, pero también empieza al mismo tiempo a crear a los científicos, a construirlos. Kepler, pues no va a ser muy reconocido en su momento, en su época, hasta Newton, que le va a dar importancia en su teoría de la gravitación universal, pero él va a hablar de cómo la hipótesis copernicana es verdadera y también va a recurrir a los textos antiguos. Va a decir que leyó a los clásicos griegos, que leyó a ciertos contemporáneos. Él ya va a tener, obviamente, un método más amplio de matemáticas y de astronomía y va a comenzar a discutir con Galileo, y hay un texto muy interesante de estos dos, donde ellos empiezan a hacer toda una discusión a través de cartas. Lo más curioso es que estas cartas las envían a la imprenta y las publican. Entonces, un poco la idea, y con esto voy cerrando, un poco la idea de esta investigación
fue mostrar cómo estos agentes aparentemente externos a la ciencia también se vuelven condiciones de posibilidad histórica para que surja un tipo de observación que se va a comunicar a través de la imprenta y que no podemos pensar, digamos, el surgimiento de la ciencia sin el surgimiento del libro impreso como tal. El libro le va a dar la posibilidad a muchos lectores de discutir, de analizar, de comparar, ¿no? Entonces, no podemos pensar la ciencia moderna o el surgimiento de la ciencia moderna sin una larga práctica escriturística que va a dar origen a un tipo de comunicación que no se parece al resto de las comunicaciones en el sistema social. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y cierro mi participación. Muchísimas gracias, Jenny, por esta aportación en torno pues, a otras formas no consideradas, ¿no?, del desarrollo de la ciencia. También vamos a escuchar al doctor Juan Garcés Reyes, quien nos va a presentar el tema, un breve recorrido sobre la instauración del sistema métrico decimal en México, 1857 a 1892. Adelante, doctor. Le cedemos la Muchísimas palabra. gracias, qué amable. Hola, linda tarde a todos. Muchas gracias por la invitación, especialmente al doctor Rodrigo Vega, porque siempre ha sido muy atento en el sentido de las invitaciones y bueno, por la disponibilidad también de tiempo. Entonces eso yo lo agradezco muchísimo y evidentemente pues a la asociación. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante. Espero que se escuche bien, que se vea perfectamente. No sé si me pueda corroborar si se escucha bien. Sí, se ve bien y se escucha bien. Mil gracias. Sí, el título como tal es un breve recorrido sobre la instauración del sistema métrico decimal. Es producto de mi investigación doctoral y, bueno, fueron varios años de tratar de escudriñar toda esta información. Es muy poca información, es muy poco tiempo, pero creo que es muy valioso lo que les voy a presentar el día de hoy. El periodo que yo escogí es de 1857 a 1892. Ahorita les explicaré por qué ocupé esta periodización. Pero bueno, antes de, más bien para continuar, déjenme ver si... Ahí está. Tenemos entonces una uniformidad de pesos y medidas en el siglo XIX, que es lo que buscaban, evidentemente, los contemporáneos. Pero ¿por qué esta uniformidad como tal? Previamente tenemos una infinidad de medidas, desde la época prehispánica, cuando se desarrolla la conquista con los ibéricos, evidentemente se vuelve todavía mucho más grande, todavía la diversificación de medidas, y todavía se conjuntan. Entonces, esta diversificación quizá no trae problemas, pero sí hay diferentes tipos de medidas en todos lados. Quizá algunas dificultades para la metrificación de terrenos, no en el comercio, pero en este momento los contemporáneos durante el siglo XIX ven que sí perjudicaba, o ellos argumentaban que sí hubo un cambio, más bien había un problema para el intercambio comercial, y en ese sentido era importante suprimir pues las viejas costumbres. Ellos le llamaban las viejas costumbres a todo lo que era parte del antiguo régimen, como muchos lo saben. Se propone entonces bien establecer un sistema universal, un sistema único, un sistema que puedan entender todas las personas y un sistema que pues prácticamente pues ya se está desarrollando en Francia, lo tienen los países de primer mundo en ese momento y voltean obviamente los mexicanos hacia Francia. Y en ese sentido es muy interesante porque aquí hay una diversificación todavía. Hay algunos teóricos que empiezan durante la década de 1840 a proponer como tal el sistema métrico. Uno de ellos, Melchor Ocampo, por ejemplo, que en 1849 propone la implementación del sistema métrico e incluso también el uso de monedas decimales métricas. Entonces ahí ya empieza a ver como ese interés por uniformar, por la unificación, no solamente de las pesas y medidas, sino también el metálico como tal. Un poquito más adelante tenemos también discusiones muy interesantes de pensadores que en su momento pues eran reconocidos. Tenemos el caso de Lucas Alamán, que él por el contrario no estaba de acuerdo, por ejemplo, ¿no? en el hecho de que se estableciera como tal, y hay una cita muy interesante que extraje del doctor Vera, que dice, eso lo propone Lucas Alamán, y cito a Vera, dice, pero nadie desafió los argumentos de Lucas Alamán, ¿no? Muchos intelectuales se reservaron a mencionar su opinión, porque nadie puso en duda la necesidad de un sistema uniforme de medición,
administrado por el gobierno federal, cierro cita. Entonces, lo que decía Lucas Alamán, pues prácticamente se llevaba a cabo. No obstante, otro pensador, Luis Jáuregui, sí proponía la implementación como tal, justamente por todas estas dificultades que ellos argumentaban, tanto en la parte del intercambio comercial como en el hecho del robo, por ejemplo, en las medidas. Entonces, era parte de la ciencia, era parte, la parte científica, la parte social que también se veía ahí inmiscuida, pero bueno, al menos los estudiosos lo veían en el sentido pues de la parte científica, ¿no? En el hecho de poder metrificar, de poder colocar distancias acertadas en en el territorio como tal mexicano. Recordemos que en este momento, pues México se está reconstruyendo. Entonces es importante utilizar un sistema que también cohesione como tal las localidades, que eso es algo que también les voy a comentar en un momento más. Parte justamente de el sentido de implementar un sistema métrico, que bueno, es el monopolio justamente de los estados, ¿no? Para tener un cierto control sobre la población como tal. Y bueno, por ejemplo, en el caso de Luis Jáuregui, argumentaba que era muy importante no solamente las pesas y medidas, sino también la parte del dinero, ¿no? Una metrificación en el sentido llevada al metálico, pues sería muy fácil de desarrollar, muy entendible y a nadie le costaría prácticamente trabajo. Y incluso habría una cita de Luis Jáuregui que decía, al alcance no solo de las inteligencias elevadas, sino aún de las medias. Se trataba de un pensamiento en el que, como en la música, se conseguiría nada menos, perdón, que establecer un sistema de lenguaje universal, por cuyo medio se entenderían más fácilmente todos los pueblos del mundo. Ese era, y cierro cita, ese era el argumento de Luis Jáuregui, pero bueno, va mucho más allá de ello. Finalmente es en 1857 que el gobierno como tal instaura el sistema métrico decimal por un decreto del Ministerio de Fomento, inicia una dirección que se va a enfocar digamos que en la divulgación, en implementar como tal el sistema métrico, que es la Dirección General de Pesas y Medidas de la República. Una instancia que, bueno, en teoría era la encargada de desarrollar todo el sistema métrico, de implementarlo, de difundirlo, etcétera, pero bueno, fue muy complicado. Sabemos que evidentemente el analfabetismo en este momento pues era muy complejo, el hecho de implementar una ley en el México que se estaba reconstruyendo pues era muy complejo. Entonces, bueno, se desarrollaron una serie de prórrogas, de decretos paulatinos que, bueno, mermaron justamente la implementación. Lo interesante aquí es que en papel inicia desde 1857, cierra en 1892, porque ahora sí hay una instancia que se va a encargar justamente de implementarlo, de la cual les voy a hablar en un momento más también. Entonces, lo que se requería básicamente era difundir y poner en marcha un sistema nuevo, ¿no? Que quizá era desconocido, más bien era desconocido para la mayor parte de la población, pues mientras la mayoría medía en varas, por ejemplo, sus terrenos, querían implementar el metro, ¿no? Que en este caso, pues era un instrumento, pues desconocido, en el cual, pues incluso los campesinos también se quejaban, ¿no? Y decían, bueno, este es otro robo que nos quiere hacer el Estado, entonces, ¿lo seguiremos, no lo seguiremos? ¿Habrá una multa, no la habrá? Entonces, esos fueron también problemas que se empezaron a desarrollar cuando se implementó el sistema como tal. Ahora bien, es muy interesante la implementación o la instauración de sistemas de medición. En el caso de Francia, por ejemplo, basta decir que pues tardó más de 30 años. Francia justamente lo inicia desde 1791 por parte de la Academia de Ciencias de París. 1791, aclaro, por grandes pensadores que justamente lo lanzan. No obstante, es hasta 1800, ahorita busco el dato, 1840, 1830, que se instaura. Más de 40 años que prácticamente Francia, un país que se dedicaba justamente a la ciencia, que era un país de primer mundo en ese momento, pues incluso tuvo problemas para poder establecerlo. 1837 fue el decreto oficial como tal para que se estableciera el sistema métrico decimal. En el caso de México, inicia, repito, 1857, pero la primera ley como tal va a desarrollarse hasta 1895. Entonces, bueno, vemos ese grande espacio, ese grande hueco que se empieza justamente a desarrollar para implementar como tal el sistema. Bien mencionaba esta comisión científica que fue la encargada justamente de pues establecer como tal el sistema métrico, la Dirección General de Pesos y Medidas, que ya había mencionado, que era la encargada de instruir, la encargada de difundir, pero pues evidentemente no había las condiciones necesarias para poder en sí desarrollarlo en el caso de México. Algo muy interesante
que se desarrolló en la estandarización, perdón, o el intento, en este intento como tal, fue una mezcolanza, una mezcla muy interesante de, evidentemente, los patrones fundamentales del sistema métrico decimal. Algunos le llamaban el sistema métrico decimal francés, metro, litro y kilogramo. Si bien empezó a, digamos, a practicarse entre algunos burócratas del gobierno, otros evidentemente pues no lo desarrollaban y pedían, en los archivos que he encontrado, pedían al gobierno como tal que les mandaran algunas pesas, medidas que los abastecieran. ¿Por qué? Porque era insuficiente. Es decir, se implementa un sistema, pero no con las condiciones, no con las herramientas, no con los instrumentos adecuados, o más bien requeridos mínimos para poder desarrollarlo. De ahí que se vuelva todo un problema, no solamente en la parte federal, sino también en la parte social, que es por donde yo empecé justamente a desarrollar este tema. Lo interesante es que la gente, o en algunos lugares, los comerciantes lo que empiezan a hacer es utilizar el sistema antiguo y el sistema el sistema métrico decimal. Tanto así que incluso pues se llegan a unir como tal, pues se empiezan a hacer conjunciones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el tonel o la tonelada métrica, ¿no? Ya un sistema antiguo con un sistema nuevo. Entonces, lo interesante aquí es cómo la gente también empieza en esa parte social, en esa parte psicológica, a tratar de cumplir con la ley, de cumplir con las ordenanzas que el gobierno federal establecía, pero pues que en ese momento pues era muy, muy complejo como tal. La solución que el gobierno adopta en ese sentido, pues es la elaboración de tablas, ¿no? Que establecen la relación entre las antiguas y las nuevas medidas. Un problema muy interesante, y me gustó mucho el tema de Vianney, la parte de la escritura, ¿no? La parte de los libros y demás, el papel y el poder que tienen. En este caso, por ejemplo, las personas, o las pocas que sabían leer, lo que hacían era interpretarlas en lugar de convertir las medidas nuevas, o más bien las medidas antiguas, a las medidas nuevas, lo que hacen era invertirlo. Es decir, ¿cuánto valía un metro comparado, por ejemplo, con una vara? Que algo muy importante y también parte y justificación de la implementación es que la vara no era la misma vara, la de Veracruz, que la de la Ciudad de México, por ejemplo, o la de Oaxaca. Entonces, ese problema también de uniformidad fue lo que llevó justamente a los contemporáneos. Pero regresando a estos artilugios de las personas, justamente lo que hacían, muy inteligentes, era convertir las antiguas, más bien las nuevas medidas a las antiguas. Y esto pues provocaba todavía conversiones mucho más complejas, que provocaba robos y bueno, muchos burócratas, gobernadores, en este sentido me refiero a ellos, pues se referían a que más bien en lugar de solucionar, pues provocaban todavía aún más problemas. Entonces, fue muy complicado en estos primeros años. Hubo una serie de prórrogas, de pausas como tal, desde que inició de 1857 a 1861, en el 63, en los 70s, 80s, hasta el 90 todavía tenemos esta dificultad por parte del Ministerio de Fomento de poder desarrollar como tal la implementación en sí misma. Lo que también propone el gobierno es, ahora bien, por medio del fiel contraste, que era una oficina que se encargaba de medir como tal, de verificar que las medidas fueran las adecuadas, pues implementar multas. Ahora bien, el problema era que, ¿cómo saber más bien cuándo debía de verificar mi báscula, por ejemplo, cuándo tenía que llevar mi balanza? Entonces, esa diversificación provocó también algunas problemáticas para algunos comerciantes, que incluso podemos aquí observar cómo llevar, por ejemplo, mi balanza, cómo llevar mi kilo de mi establecimiento, por ejemplo, si vivo en Coyoacán, no muy lejos, incluso a la misma Municipalidad de México, hasta el lugar donde tenía que verificarse como tal. Era muy complejo y esto, aunado a que no había un lugar fijo como tal en un primer momento para poder establecerlo. Ya es justamente hasta 1892 y por eso mencionaba esa fecha donde cierro, que es cuando ya hay un departamento encargado ahora sí de poder verificar, de poder contrastar, de poder medir, de poder, pues justamente incluso multar, ¿no? Y verificar periódicamente, pues las medidas de los comerciantes principalmente. Aquí tenemos, por ejemplo, bueno, el uso de algunas medidas. Esta es una foto ya mucho más reciente, incluso de 1900, ya siglo XX, pero bueno, podemos observar ahí, y hoy en día, ¿no? Incluso también podemos observar en los tianguis, generalmente en tianguis de algunos estados de nuestra república,
algunos elementos de peso y medida que pues se siguen utilizando y que cabe denotar pues son prohibidos, ¿no? Se supone que quien los use es acreedor a una multa como tal. Esto lo establece el Ministerio de Fomento desde que se establece el sistema métrico y aún más cuando ya se establece el departamento en 1892, el Departamento de Pesas y Medidas. Ese establecimiento que se edifica en la Municipalidad de México y que va a ser la encargada por parte del Ministerio de Fomento para poder desarrollar, distribuir, implementar como tal el sistema en sí mismo. Ahora, el problema es que no solamente en la, digamos, la práctica federal había esta dificultad. El problema también era el analfabetismo, ¿no? Esta dificultad que un buen porcentaje de la población, pues evidentemente no sabía leer. Se puede enseñar quizá a los pocos alumnos que iban a las escuelas, pues que era un kilogramo. De hecho, se hicieron libros, ¿no? Justamente cuadernillos para poder practicar en las escuelas, pero pues en los tianguis, en los mercados, en las calles, como podemos observar aquí, pues prácticamente era otra situación, ¿no? La práctica del comercio, a final de cuentas, no se iba a frenar y por tanto se tenían que seguir usando las medidas antiguas. Hubo algunos decretos incluso donde se permitieron utilizar, ¿no? Decía el decreto, se permite, por ejemplo, en el 1863, se permite el uso de medidas antiguas de momento, ¿no? De momento en que se abastezca, por ejemplo, de las pesas, medidas adecuadas o del sistema métrico decimal. Entonces, pues hay una diversificación muy grande, hay un problema para la práctica y se requiere urgentemente pues que haya una instancia como tal. De hecho, es lo que yo defiendo mucho en mi tesis doctoral, que es este departamento que se va a encargar justamente ahora sí ya de la uniformidad como tal. Pasando a la parte o al periodo del Segundo Imperio, pues también se pretende, retrocediendo un poquito, implementar. De hecho, hay varios ministros que intentan incluso pues llevar a cabo la práctica métrica, pero pues no se desarrolla. Y bueno, voy a citar rápidamente a José del Villar y Bocanegra, que pertenecía al departamento, que era un prefecto, el prefecto del departamento del Valle de México, y cito textualmente para que veamos la complejidad de la implementación. Por decreto del 15 de marzo de 1857, se adoptaba el sistema métrico decimal francés para todos los pesos y medidas, por estar reconocida su utilidad y conveniencia, y aunque se dispuso que desde el 1 de enero de 1862 sería el único que legalmente debía usarse imponiendo penas a los contraventores, no ha llegado a plantearse con la generalidad que es necesaria. Y cierro cita. Esta parte de la universalidad es muy interesante. Esta defensa de los franceses para con el sistema métrico decimal, uniformar, ¿no? Las medidas a través de algo que nos identifica a todos. Antes era un rey, un peso, una medida. Eran estos localismos, ¿no? Que establecían prácticamente las pesas y medidas, pero lo que establecen los franceses con la Revolución Francesa es todos somos hermanos, todos tenemos que compartir y pertenecemos a la misma naturaleza. De ahí que se opte porque los franceses midan los meridianos justamente de la Tierra y se lleve a cabo pues ya la uniformidad ahora sí de un solo patrón, un prototipo como tal, que es el metro. La 10.000.000ª parte de un cuadrante del meridiano de la Tierra. Es decir, esa uniformidad como tal humana, natural, más bien natural, pues va a pasar a todos los seres humanos. Algo que nos puede identificar a todos, que nos puede, que podamos entenderlo, ¿no? Como decía en un primer momento Jáuregui, o lo mencioné, algo armonioso, algo entendible como la música, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, un argumento en el sentido de la implementación fue utilizar estas medidas para la parte del metálico. Y aquí podemos, por ejemplo, observar algunos reales que se empleaban en el siglo XIX y también se desarrollaron algunas tablas de conversión justamente para que pues se pudieran utilizar no solamente las medidas, bueno, pesas y medidas, sino también en la práctica, digamos, mercantil común, ¿no? En este caso, pues con la moneda. Por ejemplo, se desarrollaron tablas en 1862 y se pretendía acuñar justamente medidas decimales de 5 y 10 centavos e incluso para el 1864, sustituirlas del real y medio, ¿no? Por un real como tal. Entonces, aquí lo interesante es, pues, cómo se empieza a divulgar, cómo se empieza ya a interesar incluso el Estado mexicano por esta diversificación, por esta adopción, más bien por la no diversificación y por la adopción ahora sí de un sistema como tal, que evidentemente pues lo puedan utilizar todos. Ahora, algo muy interesante es
cómo se seguían utilizando, o más bien los problemas que tenían las antiguas medidas. Encontré muchos, por ejemplo, problemas. Doctor, Sí, dígame. doctor, tenemos un par de minutos para cerrar. Excelente. Sí, Muchas muchas gracias. gracias. Había una diversificación todavía en el último tercio del siglo XIX, donde pues se seguían utilizando estas medidas que podemos observar aquí, por ejemplo, del pulque, que incluso estaban falsificadas en la parte de abajo, es decir, no medían cierto contenido. Entonces, ahí era un argumento también como muy interesante sobre los pulqueros, ¿no? Algunos comerciantes, pues evidentemente se aprovechaban justamente de ello y pues tanto medían, digamos que volumen, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pulque, que encontré varios casos, como también en medidas de longitud, algunos terrenos. Y para ir ya prácticamente cerrando, pues había una escasez de patrones de medición. En el caso de México, se lanzaron convocatorias también importantes para ver quién podía desarrollar, quién podía crear las medidas, las pesas y medidas como tal, para que se pudieran difundir en México, especialmente por el Departamento de Pesas y Medidas, pero esto no fue una realidad. Solamente fueron convocatorias, se quedó ahí. La realidad es que pues había un problema de, digamos, de dispersión, de poder difundir el analfabetismo, por ejemplo, el hecho de que no haya personas que pudieran construir o empresas que pudieran construir los padrones de medición, y eso significaba también que, pues, evidentemente tardara mucho más todavía el sistema. Y justamente ya para cerrar, pues 1892 es cuando se crea este departamento por los científicos de su momento, que quizá en otro espacio lo mencionaré, pero es cuando ya finalmente hay un lugar, una instancia como tal que se va a encargar de establecer el sistema como tal en México, que es el Departamento de Pesas y Medidas. Muchísimas gracias. Una disculpa. No, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Ahora vamos a contar con la participación de Francisco Javier Cervantes Mendoza, quien presentará el tema Un análisis del discurso histórico de la ciencia, una aproximación a través del texto sobre la historia de la botánica extranjera e indígena del médico Leonardo Oliva. Adelante, Francisco. Le escuchamos. Sí, gracias. Voy a compartir pantalla. Sí, permítanme. Estoy viendo eso, ¿eh? Ya, ya, ya. Am, ya se puede ver. Está tardando un poquito. Ya. Ah, gracias. Bueno, este trabajo se desprende de mi tesis de maestría, corresponde a mi segundo capítulo. Em, Llego al tema de los estudios indígenas desde la historia natural a través de una exploración del contenido de la revista La Naturaleza, una publicación periódica de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Y entonces me doy cuenta que hay estudios que tienen cierta etiqueta, es decir, hay estudios de flora indígena y otros que simplemente son de flora, unos que son de fauna indígena y otros que solamente son de fauna. Y entonces yo quería trabajar con las dos, pero a sugerencia de mi tutora, la doctora Luz Fernanda Azuela, me dijo que me quedara con una, entonces me quedo con la botánica y hago una exploración de toda la sección de botánica, eh, cuyos estudios parten de 1869 a 1886. Entonces tengo una panorámica general de la botánica y encuentro a este autor que se llama Leonardo Oliva, y lo que les estaré presentando es un análisis de al menos algunos puntos importantes sobre su texto, que se llama Sobre la historia de la botánica extranjera e indígena. Y pues bueno, allá hay una escultura de él en la Rotonda de los Hombres Ilustres en Guadalajara. Y para comenzar, pues voy a hablar un poco de su vida para comprender un poco más sobre lo que el autor nos dice en este texto. Él nació en Agualulco, una intendencia en Guadalajara, cursó su instrucción primaria con el profesor Francisco Serratos. A los 13 años partió a Guadalajara,
para ingresar al seminario conciliar. Ahí estudió latín. No hay que perder de vista este elemento porque el conocimiento del latín le permite estudiar obras botánicas europeas que se escribían en latín. Ingresó a la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de Guadalajara, se matriculó en 1834. En 1835 recibió el grado de bachiller en filosofía. En 1837 obtuvo el grado de bachiller en medicina. En 1839 el protomedicato le formó razón como médico y en septiembre de ese mismo año obtuvo el título como profesor de medicina por aprobación unánime. Y pues aquí hay algo sobre su práctica docente. Entre 1839 y 1847 impartió diferentes cátedras, como lo son la de química, la de botánica y farmacia, anatomía general y descriptiva, fisiología, higiene y medicina legal, patología general y materia médica, patología clínica externa y patología clínica interna. Esto tanto en la Universidad Nacional de Guadalajara como en el Instituto de Ciencias. En 1840 sostuvo la oposición a la cátedra de Patología Clínica Interna y también impartió clases de latín en el Liceo de Varones. Mm, Hay que subrayar su formación lingüística, este dominio sobre las letras grecolatinas, pero también sabía expresarse en lenguas indígenas como el náhuatl y el otomí. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Algo de su filiación intelectual, pues bueno, él perteneció a diferentes sociedades científicas mexicanas y una extranjera. Entre ellas se encuentra el de la Sociedad Médica de Emulación de Guadalajara, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Sociedad Mexicana de Historia Natural, la Sociedad de Medicina de París y la Academia Nacional de Medicina. Algunas de sus publicaciones son Ensayo de una carpología aplicada a la higiene y a la terapéutica para la revista El Museo Mexicano, Historia de la Medicina en México para la Academia Nacional de Medicina de Francia, y 3 textos que se publicaron en la revista La Naturaleza. Una, la primera de ellas es Flora Médica, el Copal, un segundo texto que se llama Flora Médica Indígena, Historia Natural Médica, Cucurbitáceas y Calabaceñas, y este tercer texto del que les voy a hablar, que se llama Discurso sobre la historia de la botánica extranjera e indígena. Para adentrarnos a la estructura del texto, pues bueno, a través de la escritura de la historia de la ciencia de los vegetales, desde la pluma de Leonardo Oliva, se puede apreciar que el autor inventa la tradición científica mexicana al tiempo que inserta estos saberes locales en un sistema de conocimiento global. ¿Qué quiero decir con esto? Que gracias al formato de la revista, esta circula a nivel nacional e internacional. La revista La Naturaleza era leída tanto en París como en Londres, en Estados Unidos, entonces hay un intercambio muy rico y también esto se presta a ciertos debates, ¿no? Y también estar actualizado sobre ciertos temas. Pero bajo la visión de Leonardo Oliva, este conocimiento local se cubre con un manto de universal. Y aquí voy a explicar esto de por qué inventa una tradición científica. Eh, Siguiendo a Eric Hobsbawm y su texto sobre la invención de la tradición, muchas de las tradiciones que arguyen ser antiguas muchas veces no lo son. Entonces, la botánica es una práctica tan añeja y tan antigua como la humanidad misma, y el propio autor lo dice en este texto. Hacer una historia de la botánica sería algo muy dilatado, ¿no? En sus palabras. Entonces, lo que él toma son eventos fundacionales de la botánica, autores que aportan a la constitución disciplinar de la botánica. Y uno de estos primeros eventos fundacionales de la botánica, de acuerdo con Leonardo Oliva, es la agricultura. La agricultura es una práctica que se ha extendido a lo largo del globo, y con eso quiero decir que es universal, y al mismo tiempo esta escritura de la historia de la ciencia de los vegetales se inventa una tradición científica de larga data. Eh, la parte introductoria del texto es muy interesante
mm, porque nos habla de la relación que el ser humano tiene con la naturaleza desde una visión romántica, que quiero decir con esto, que es muy contemplativa y que aprecia ciertos detalles, por ejemplo, como los aromas que despiden ciertos árboles frutales, ¿no? Ahorita les voy a leer una cita del texto para visualizar un poco más esto de la ciencia romántica, y también nos habla sobre la flora en la cosmovisión grecolatina, ¿no? La flora en el mito, la flora en el paraíso, un poco esta concepción bíblica, eh, y un autor muy importante para la historia natural que es Plinio el Viejo y su historia natural, ¿no? Hace todo este recorrido y después hace un salto muy grande para llegar a la botánica moderna del siglo, que transita del siglo XVI al siglo XVII, ¿no? Con esto quiero decir que inventa una tradición científica, ¿no? O sea, aglutina muchos años de historia de la botánica y con ello funda una tradición científica local y al mismo tiempo la reconoce como universal. Mm, y pues ya, ahí hay una ilustración de Historia Plantarum de John Ray, un botánico inglés de que voy a hablar más adelante. Y la segunda parte del texto es muy interesante porque ya nos introduce a la botánica indígena, ¿no? Y es muy interesante porque esta segunda parte comienza con una explicación de la nomenclatura náhuatl, es decir, las palabras que se utilizan para denominar a las plantas, reconoce sus bondades y su utilidad. Después habla muy brevemente sobre la flora en las antiguas culturas del Valle de la Náhuatl y los principales naturalistas de la época colonial. Solamente se remite a tres. El primero de ellos es Francisco Hernández, un naturalista español protomédico que viene a la Nueva España a hacer un estudio sistemático de la flora terapéutica de la mano de los indígenas locales, ¿no? Y el propio Oliva lo llama el Plinio de la Nueva España. Los otros dos personajes también fueron muy polémicos en su momento. El primero de ellos es José Antonio Alzate, un criollo que defendía el sistema nomenclatural náhuatl para nombrar a las plantas frente al sistema nomenclatural que impulsaba este otro naturalista, Vicente Cervantes, un español que promovía el llamado lenguaje universal, ¿no? El sistema clasificatorio de Linneo. Y pues bueno, aquí hay una cita para hablar sobre esta visión romántica. Abro cita. La flora, ella presta sus colores a la ferviente imaginación del poeta y da solaz encanto al corazón. Enamorado de la cálida ságala que recorre presurosa, gustando la aromática guayaba para esperar ansiosa en la colina a su bien amado pastor. ¿Quién no ha respirado anheloso en una tarde de otoño el limoncillo, o en otros tiempos por el chirimoyo y otros mil? Quitad, si no toda la naturaleza, de la inmensa clase de seres que constituyen el objeto del botánico, y la tornaréis árida, triste, muerta. Es decir, no somos nada sin el reino de los vegetales. Y de acuerdo con Andrew Cunningham y Nicholas Jardim, la práctica e interpretación de la ciencia romántica parte de un punto de autocomprensión desde el yo con la naturaleza. Y esta se puede dividir en dos visiones. Una es donde los deseos del ser humano ya se encuentran en armonía con la naturaleza, y otra segunda que es más acorde a la visión de Leonardo Oliva, donde la armonía se alcanza a través de la organización de la naturaleza. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través del lenguaje, a través del sistema clasificatorio, que al mismo tiempo enuncia civilidad. Y pues bueno, para asentar un poco más esta idea de la ciencia universal, tengo este apartado que les preparé que se llama La ciencia local inserta en un sistema de conocimiento global bajo el manto de una ciencia universal. Y aquí hay otra cita muy interesante. Abro cita. La ciencia de los vegetales o la botánica es la ciencia de todos los tiempos, acomodada a todos los climas, extendida a todas las naciones que pueblan el globo, útil y necesaria a todas las razas y a todo género humano. En la cuna de esta, en todas las teogonías, se encuentra un paraíso que hace notar por sus manantiales cristalinos, sus paisajes pintorescos, sus amenos vergeles, sus frondosas arboledas
y sus deliciosos frutos, la ciencia de los vegetales que partiendo del paraíso, remontando a todos los tiempos bíblicos, atraviesa las generaciones, recorre todas las comarcas y llega hasta nosotros. La ciencia es un bien común a toda la humanidad, ¿no? Y este evento fundacional, de acuerdo con Leonardo Oliva, es la agricultura. Pues bueno, estos eventos fundacionales y permiten construir una genealogía de la botánica europea a través del acto de la escritura de la historia, de la ciencia de los vegetales, ¿no? Y siguiendo a Helge Krag, la escritura de la historia que producen y consumen los científicos tiene una función social. Es parte de la socialización que el naturalista debe de atravesar para convertirse en un miembro más del gremio que ejerce en la práctica botánica, ¿no? Es decir, hay que conocer la historia del gremio, quienes han contribuido a la formación de la disciplina de la botánica y en este sentido se asienta una conciencia como gremio y también da unidad a este gremio, ¿no? Y aquí tengo una cita del texto de Leonardo Oliva que permite vislumbrar a estos botánicos que transitan del siglo XVI al siglo XVII y es John Ray, o como aparece en el texto de Leonardo Oliva, Juan Rey. Abro cita. Juan Rey defendió muy bien la función fecundante de las antenas, es decir, estos estambres que se encuentran en las flores cuyas plantas se reproducen por estas flores, ¿no? Sancionó reglas que debían observarse para establecer el método de las plantas, es decir, cómo nombrarlas, las que repitió Linneo, es decir, Juan Rey es un naturalista prelineano. Y algunos de estos preceptos que el naturalista debe seguir para clasificar la naturaleza son los siguientes. Que no se muden los nombres, es decir, que no se cambien. Que los caracteres no sean oscuros o únicamente microscópicos, sino claros y manifiestos. Es decir, que si el sistema clasificatorio se va a basar conforme a la anatomía de las plantas, pues no solamente deben de ser cosas microscópicas en las plantas, sino también observables a primera vista, ¿no? Es decir, un sistema clasificatorio práctico y útil, y que no se multipliquen y reúnan muchos caracteres, sino los necesarios para establecer un género. Es decir, que no hay que hacer demasiados géneros de no ser necesario. Volvemos a esta idea de un sistema clasificatorio útil y práctico, que no entorpezca los procesos clasificatorios. Pues bueno, ahí hay una ilustración de John Ray y su historia Plantarum. Y pues como pueden ver son obras que son escritas en latín, principalmente todas estas que transitan del siglo XVI al siglo XVII, muy conforme a la formación de este médico Leonardo Oliva. Y pues bueno, para llegar a la parte de la historia de la botánica indígena, tengo este apartado que se titula La naturaleza a través de la palabra náhuatl. Aquí se esboza una visión de la utilidad del náhuatl. La flora a través de la palabra náhuatl es valiosa por su función descriptiva y explicativa. Es decir, ya el nombre de la planta en náhuatl nos dice dónde crece y cuáles son sus cualidades, si es terapéutica, si es comestible, dónde crece, etcétera, ¿no? Y abro cita. Pero sobre todos ellos, los antiguos mexicanos estudiaban la utilidad de estos seres vegetales, y este era el punto más fijo de su nomenclatura. No solo abarcaban cierto número de plantas bajo caracteres comunes, que muy bien podrían llamarse genéricos, es decir, géneros, como a las que sirven de hortalizas, que se les anteponía la terminación por voz quilitl, es decir, quilitl es este género que permite ubicar a diferentes plantas que forman parte de las hortalizas, hoy las conocemos como quelites, ¿no? Y a los vegetales resinosos los señalaban con la voz ocotl o la palabra copali. Siguiendo a Jan Golinsky, eh, el discurso científico también está inmerso en una retórica. Y aquí el autor Leonardo Oliva lo que intenta hacer es convencer a sus pares y quizá aquellos que no están tan convencidos de las bondades del náhuatl, es que el lenguaje náhuatl
también es un medio por el cual podemos aprender de la naturaleza, ¿no? Y esto es muy defendido entre la intelectualidad criolla del último tercio del siglo XVIII. Uno de estos grandes exponentes es José Antonio Alzati y los debates que sostuvo con Vicente Cervantes, ¿no? Precisamente lo que él resaltaba era la utilidad del náhuatl, ¿no? Por encima del sistema clasificatorio que privilegiaba la anatomía vegetal. Y pues bueno, en Leonardo Oliva nos da un ejemplo de qué plantas podríamos encontrar dentro del género Quilitl. Por aquí tengo uno que extraje del libro de Historia de las Plantas de la Nueva España de Francisco Hernández, una obra también muy importante y que todavía en el último tercio del siglo XIX sigue siendo citada y muy auxiliada para los naturalistas de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se interesaban en alguna planta indígena y había una descripción hecha por Francisco Hernández, pues la retomaban. No es una obra todavía muy importante hacia el último tercio del siglo XIX y todavía buena parte. Francisco, perdón, tenemos un par de minutos para cerrar. Sí, y todavía buena parte del siglo XX. Y pues bueno, a manera de conclusión, pues la historia social, la función social que tiene la historia de la ciencia que producen y consumen los naturalistas asienta una conciencia histórica del devenir de su práctica científica, unifica al gremio y reconstruye una genealogía de las autoridades que han contribuido a la construcción de la disciplina. Y esta identificación de autores y sus obras también demarcan y delimitan la práctica científica de la botánica. Pues bueno, esto sería todo de mi parte y gracias. Muchas gracias por la exposición. Y ahora abrimos la ronda de preguntas por si tienen alguna aquí en el Zoom y también por medio de Facebook. Claudia, si me lo permites, puedo mencionar los comentarios de Facebook. Claro. Bueno, Silvia Smith está dejándonos algunos mensajes. Bueno, nos dice que es muy interesante y luego dice sí, porque en náhuatl describían las cosas nada más. Bueno, también dice muchas gracias por compartir. Voy a ver si hay algo más, permítanme. Creo que por el momento es todo, Claudia. Igual no sé si alguien de los que estamos en la sala tenga alguna pregunta, algún comentario. Le preguntan a Francisco si sabe qué planta usaban para shampoo, lavar ropa, ¿Qué plantas usaban para qué? para como shampoo y lavar ropa. Eso le preguntan en Facebook. No, todavía no tengo. Bueno, es que sí, son un montón de artículos y sí hay algunos dedicados a cuestiones de higiene, pero la verdad es que soy muy malo con los nombres científicos, pero sí los hay, ¿no? Hay una amplia variedad de estudios publicados en la naturaleza que van desde cuestiones de higiene, alimentación, terapéutica, usos industriales, pero sí los hay. Gracias. Si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta. Yo para Vianey, si es posible. Perdón, me gustó mucho su explicación, Vianey. Un gusto saludarte. Me pareció muy pertinente. Quizás sería interesante, no sé, bueno, nos dice como una visión occidentalizada, ¿no? De la parte de los libros y toda esta parte de la escritura. Pero te has metido un poco en el caso de nuestro país, por ejemplo, en el caso incluso el virreinato, no sé, ya siglo XIX, no sé, una pequeña porción de lo que has Lo que investigado. pasa es que he trabajado, digamos, en la historia de la física como tal, y en la una de mis investigaciones pues se centró como en el sistema heliocéntrico.
y la duda quedó abierta de cómo se había dado la revolución, o sea, había estudiado como los elementos religiosos que aparecían en el sistema heliocéntrico desde Copérnico hasta Newton, digamos, bueno, ya con Newton, con la teoría de la gravitación, y ahí me surgió como leyendo estas historiografías como clásicas, diciendo que el método matemático es lo más importante para la revolución del pensamiento. Yo decía, pero pues en ningún lado ellos se refieren como a esta revolución matemática, sino como a lecturas. Y ahí fue que la verdad me fui adentrando a hacer esta revisión sobre los textos, sobre las bibliotecas, sobre incluso meterme mucho a teoría sobre las operaciones cognitivas, pero como tal no lo he trabajado en México, porque también habría que ver cuál fue la recepción de estas obras, ¿no? Cómo, o sea, yo creo que sería interesante partir de eso, ¿no? Cómo se reciben estas obras de los científicos y cómo se crea esta red de comunicación, porque creo que si algo es muy importante para los que hacemos historia de la ciencia, me parece, es que no podemos decir se hace solo un tipo de ciencia acá, sino que esta ciencia está en permanente comunicación con Occidente, ¿no? Porque digamos los lineamientos operativos y cognitivos con los que se hace investigación científica, pues surgen en Occidente. Entonces yo creo que estaría muy interesante, ya sé que no resuelvo tu pregunta, digo, ¿no? Pero estaría muy interesante como hacer este cruzamiento de cómo esa red comunicativa continúa en América Latina y en México, en respuesta a una de las obras más leídas. Incluso hay unas gráficas y de cuántos lectores alrededor de Copérnico ha habido, ¿no? Y cuántos libros se produjeron a raíz de ese libro. Entonces, yo creo que sería toda una investigación aparte de todas las lecturas que se hicieron de Copérnico, de Kepler, de Galileo en América y cómo se discuten estos temas en relación, porque independientemente de que a veces sean las investigaciones, pues sí, digamos, muy especializadas en temas de México, no podemos cortarlos como que no están en comunicación permanente con aquellos lectores, y cómo esta comunicación se establece, me parece que sí sería una pregunta de investigación bien interesante, pero no lo he trabajado. Es bastante, pero mire, buena idea para ahora el doctorado. Muchas gracias. Gracias. Perdón, y antes de Francisco, bueno, sé que alzaste la mano, pero me gustaría preguntarte algo, si es posible y si me lo permiten. También, Francisco, bueno, me gustó mucho, se me hizo muy interesante lo que estás estudiando. Yo le he visto mucho, bueno, algunos estudios específicamente a principios, finales del 19, perdón, finales del 18, principios del 19, pero quería preguntarte, bueno, tú que eres especialista en esta parte, durante el siglo XIX, hay estos discursos también, no sé, después de la segunda mitad del siglo XIX en México, por ejemplo, sobre botánica. Porque, ¿qué pasa? Casi no hay como no sé, al menos yo ignoro esa parte, ¿no? Tú eres el experto, pero sería interesante como, pues, extraer esta parte, ¿no? También del discurso. Yo sé que se está construyendo la ciencia y seguramente algo debe de haber ahí de botánica, pero no sé. Pues Francisco, si quiere contestar y también formular su pregunta. Sí, bueno, ya encontré un estudio sobre la higiene. Este artículo es de Marcial Oropesa y se titula La espinosilla. Es una planta que crece en los lugares secos y fríos de la capital, como en San Ángel y Texcoco. Y el autor dice que era muy común en la higiene de las mujeres en México antiguo para prevenir la orzuela, ¿no? Ya revisé aquí mi base de datos, ¿no? Eh, y pues respecto a la pregunta, eh, pues no lo sé, es que creo que sí hay pocos estudios sobre el discurso científico en México, em, pero ah, bueno, en Guamas, Capozalco, Marta Tapan tiene una tesis, creo que es de maestría sobre el discurso eh, de la biología moderna, ya es del siglo XX y pues también creo que son extranjeros quienes han teorizado más sobre la parte del discurso científico como Jan Golinsky, en la española Berta Rodríguez Gutiérrez, tiene un texto muy bonito que se llama Historia y Análisis del Lenguaje Científico, en Colombia está Ángela Camargo, Christian Heiderich, pero creo que esta parte del discurso científico todavía tiene que ser estudiada, ¿no? Más bien
hay estudios que se centran mucho en las instituciones, en las prácticas. eh, sí, no, creo que es ampliamente estudiado esto de el vínculo entre la ciencia y el Estado, pero sí queda pendiente todavía esto de el estudio del discurso científico. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Ah, dice, ¿sabrán el nombre de los, Sylvie Smith pregunta en Facebook, ¿sabrán el nombre de los árboles que usaban para lavar ropa? No, hasta el momento de lo que he encontrado sobre higiene, pues solamente ha sido ese, que es una planta y como tal, árboles, ¿no? Pero sé que el compuesto jabonoso de las plantas, pues es la saponina. Y no sé, creo que hay una divulgadora en Facebook que explora todo eso de cómo obtener jabones orgánicos. Creo que si la teclean en Facebook como saponina, tal vez les aparezca alguno de estos videos. Muchas gracias. Si no hay alguna otra participación, con esto finalizamos el presente coloquio y cedo la palabra al maestro Freddy. Pues, muchas gracias, Claudia, por el apoyo con la moderación de esta tercera mesa, de este quinto coloquio, el estudio histórico de las ciencias, propuestas metodológicas para su investigación. Y bueno, pues no queda más que agradecer nuevamente a nuestros ponentes. Esta mesa fue una mesa muy interesante y por supuesto muy enriquecedora para todos aquellos que trabajan pues los temas que hoy en día, que en este momento, mejor dicho, se han expuesto. Bueno, en caso de que no haya entonces algún otro comentario, alguna otra situación, entonces estaría dando por concluido lo que sería este quinto coloquio, el estudio histórico de las ciencias, propuestas metodológicas para su investigación, el cual, bueno, hemos podido llevar a cabo junto con el doctor Rodrigo Antonio Vega y Ortega y, bueno, con auspicios, por supuesto, de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, AC. Sin más, entonces, bueno, me despido también, los compañeros, a las personas, el público de redes sociales y, bueno, pues esperamos vernos por acá en otra emisión más de lo que sería pues ya el sexto coloquio que esperemos dé de manera satisfactoria y bueno, ya los estaremos invitando para que puedan enviar sus ponencias. Bueno, pues buenas tardes, hasta luego.